¿Acaso usted se ha preguntado, ¿y es que nadie en Petroecuador se daba cuenta de lo que estaba pasando? En la última década los sindicatos se han convertido en una mala palabra, con todo un aparato estatal dedicado a destruirlos para tener vía libre a toda serie de fechorías de las que ahora estamos siendo testigos. La corrupción, la privatización y el saqueo a nuestro país tienen algo que ver con el ataque al sindicalismo público. Pues claro que sí. Veamos el caso de Petroecuador. En abril de 2008, dirigentes sindicales de Petroecuador publicaron un remitido de prensa con el título «Solo con la nacionalización del petróleo, la patria será de todos». En este anuncio público y en otras cartas dirigidas al presidente de la República, los dirigentes laborales criticaron la política petrolera del gobierno de Alianza País y manifestaron su oposición a la entrega de los grandes campos de producción petrolera a empresas extranjeras, públicas y privadas. Asimismo, cuestionaron la renegociación antinacional de los contratos de los bloques petroleros y denunciaron el conflicto de intereses del entonces ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, por los casos de Petramina, Petrobras en el bloque 18 y Ceramín. En respuesta se despidieron a los 4 dirigentes de FETRAPEC y luego de eso a miles de trabajadores más. Se desarticuló el movimiento sindical crítico e independiente. Se cooptaron a falsos dirigentes laborales para conformar un comité de empresa sometido a sus designios, incapaz de defender los intereses del país y los legítimos derechos de los trabajadores. Esto permitió que quienes asumieron la administración de Petroecuador hayan tenido vía libre para cometer delitos. Durante el mismo 2008, los contratos colectivos de los 4 comités de empresa de trabajadores de Petroecuador fueron los primeros en ser revisados unilateralmente. ¿Qué les quitaron? Los privilegios, dirá el gobierno. La verdad es que se les arrebató cláusulas de estabilidad, cláusulas en contra de la privatización, y ahora entendemos bien por qué. Se les privó de las cláusulas de libertad sindical. Por esto y más, desde el 2008, la Internacional de Servicios Públicos y la Unión Nacional de Educadores denunciaron sistemáticamente ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los ataques a los derechos sindicales en el sector público. Sin sindicatos como fuerza de resistencia a la privatización y como espacio de crítica a la política, el proyecto de Alianza País pudo actuar a oscuras y en perjuicio de los más altos intereses del Ecuador. En el 2009 se promulgó la Ley Orgánica de Empresas Públicas en la que se eliminó la participación de un delegado de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas. Se hacía cada vez más evidente que el proyecto de Alianza País no solo trataba de privatizar las áreas estratégicas, sino además enriquecerse con ellas. ¿Pudo la participación de los trabajadores en el directorio de Petroecuador por lo menos obstaculizar la corrupción? Nosotros pensamos que sí. Ha pasado el tiempo y ahora nos damos cuenta de que nos han saqueado. Pero no es tarde, estamos de pie. Los sindicatos del sector público elaboramos una propuesta para la transformación del Estado y los servicios públicos en el Ecuador. Propuesta ya difundida entre los partidos políticos y la ciudadanía. Y además, hemos recibido buenas noticias. Como sucedió hace 4 años en el informe 2017 de la Comisión de Expertos de la OIT, se observa la flagrante violación a los convenios 87 y 98. Una vez más, la Organización Internacional del Trabajo llama la atención sobre la situación de nuestro país y respalda a los trabajadores públicos aplicando argumentos jurídicos internacionales. En el contexto de las enmiendas constitucionales, en su informe, la OIT observa al gobierno ecuatoriano que, en las movilizaciones sociales del 3 de diciembre de 2015, se dieron hechos de violencia provocados por la policía y se detuvieron arbitrariamente a varios dirigentes. La OIT señaló además que tales enmiendas violaron derechos,
pues se niega la negociación colectiva en el sector público. Además, observó que desde el 2008 se negó el derecho de los servidores públicos a constituir sus organizaciones para la defensa colectiva de sus intereses. Se negó el derecho a opinar sobre la política económica y social del país, como parte de la defensa de sus derechos. Se negó la interlocución de las organizaciones laborales del sector público en la defensa de derechos, ya sean sindicatos, asociaciones, gremios o uniones. Se negó el derecho a la huelga. También la OIT pide explícitamente al gobierno de Ecuador revocar la disolución administrativa de la Unión Nacional de Educadores y dar garantías para que ésta ejerza su vida gremial. Modificar el artículo 346 del COIP, despenalizando así el ejercicio de huelga en los servicios públicos. Reconocer, restablecer y garantizar el derecho de negociación colectiva en todas las materias y para todos los servidores públicos de las empresas públicas, entidades descentralizadas, municipios, educación y transporte. Eliminar los decretos ejecutivos que dieron lugar a la revisión unilateral de los contratos colectivos y garantizar que los obreros del sector público sigan ejerciendo este derecho, sacándolos así del limbo jurídico en el que ahora están. Explicar si el decreto 813 ha sido utilizado como un mecanismo de discriminación antisindical. Pronunciarse sobre las propuestas que la ISP y la UNE presentaron acerca de nuevas leyes e instancias de diálogo social bipartito. Basta ya al saqueo de nuestros recursos. Basta ya al saqueo de nuestro trabajo. Sindicatos públicos es igual a democracia política. Negociación colectiva es igual a democracia económica. Sindicatos públicos es defensa de lo público. Proponemos restituir y reparar la ética en lo político y la legitimidad social del sindicalismo público en Ecuador.